Antes de iniciar con el video, quiero agradecer y mandar saludos especiales a nuestros miembros del canal: Edwin, Arnold, Jonathan, Leonardo, Rodrigo, Adriana, Javier, Andrea y Ana, los cuales se unieron a la membresía del canal. Si te gusta el contenido y quieres apoyar al canal de alguna manera, puedes hacerlo de esta forma, al suscribirte mensualmente por una pequeña tarifa. Comenzamos. La noche era fría y silenciosa en el Hospital General. El doctor Mendoza revisaba unos expedientes en la sección de patología cuando el sonido del intercomunicador lo sacó de su concentración. «Doctor, hay un repartidor en la entrada», dijo la recepcionista. «¿A estas horas?», frunció el ceño. No recordaba haber ordenado nada. Dice que trae un pedido para alguien de aquí, pero no hay registros de que alguien lo haya solicitado. El médico suspiró y se levantó, dirigiéndose a la entrada del hospital. Cuando llegó, encontró a un joven repartidor con su uniforme, sosteniendo una bolsa térmica de comida. «¿Pedido para la morgue?», preguntó el doctor, extrañado. «Sí, a nombre de un tal Eduardo Ramírez». El doctor sintió un escalofrío. Eduardo Ramírez. Ese era el nombre del paciente que había muerto en la mañana. «Buenas noches, Foster. Mi nombre es Gabriel y trabajo como repartidor de comida. No es el mejor trabajo del mundo, pero me permite pagar mis gastos sin depender de nadie. Esa noche tenía pocas ganas de seguir trabajando. Era viernes y el clima estaba horrible, con un viento helado que hacía temblar hasta los huesos. Solo me faltaban un par de entregas para terminar mi turno. Cuando llegó el último pedido, me sorprendió el destino: el hospital. No era raro entregar comida a médicos en turno, pero lo extraño era el destinatario. El pedido era para la sección de patología y el nombre del cliente era Eduardo Ramírez. No me preocupé demasiado, solo quería terminar e irme a casa. Llegué al hospital en cuestión de unos minutos. Estacioné mi moto y entré. Cuando le dije a la recepcionista a quién iba dirigido el pedido, noté cómo su expresión cambiaba. Llamó al doctor Mendoza, quien apareció poco después, mirándome con el ceño fruncido. «¿Quién hizo el pedido?», preguntó con un tono serio. «Pues Eduardo Ramírez. Me llamó personalmente». El doctor en ese momento palideció. «Eso no es posible. Eduardo Ramírez era mi paciente y falleció esta mañana». Sentí un escalofrío en la nuca. Pensé que se trataba de una broma o de una confusión, pero el médico estaba completamente serio. Incluso, como le insistí demasiado, me mostró el registro de defunciones y ahí estaba su nombre. Mi sangre se heló. Alguien o algo había ordenado esa comida. El doctor, visiblemente incómodo, se dio la vuelta y fue a preguntar a sus colegas si alguien había hecho el pedido. Te sorprendería lo bromistas de mal gusto que pueden ser ahí. Me quedé esperando, tratando de encontrar una explicación lógica. Tal vez era alguien con el mismo nombre o un error. Pero cuando el doctor regresó, su rostro reflejaba algo más que confusión. Uno de mis colegas me acaba de decir que Eduardo era un paciente frecuente aquí en el hospital y que murió en la mañana. Mi piel se erizó. El doctor tomó un respiro y me miró fijamente. «¿Estás seguro de que él te hizo el pedido?». Tragué saliva. Me llamó directamente, hasta su voz sonaba normal. El doctor pareció pensarlo por un momento y luego sacudió la cabeza. «Debe ser un error. Lo siento, joven, pero para nadie es de aquí la comida». No quise insistir. Me quedé muy confundido por la situación. Solo quería salir de ahí lo más rápido posible. Pero cuando me di la vuelta para irme, sentí una extraña presión en el pecho, como si alguien estuviera mirándome. «¿Qué traía el pedido?», preguntó de repente el doctor antes de que me fuera. Miré la bolsa térmica. Era una hamburguesa con papas y un refresco. El doctor abrió los ojos como platos. Eso es exactamente lo que Eduardo pedía cada fin de semana. El aire pareció enfriarse aún más. Nos quedamos en silencio por unos segundos. «¿Y qué hago con la comida?», pensé en voz baja. El doctor miró la bolsa con una expresión que no supe descifrar. «Pues déjala ahí», dijo, señalando una mesa en la recepción. «Veremos a ver quién se lo come». Asentí y le dejé cuidadosamente sobre la mesa, pero en el momento en que lo hice, sentí un leve susurro en mi oído. «Gracias». Me giré de inmediato, pero no había nadie. El doctor, por lo visto, también lo había escuchado. Su rostro estaba completamente pálido. Yo no esperé más. Di media vuelta y salí del hospital sin mirar atrás. Encendí mi moto y conduje de regreso al restaurante. De hecho, hasta se me olvidó cobrar por el pedido. Mi jefe me recibió con una ceja levantada. «¿Qué pasó? Te ves como si hubieras visto un fantasma». Tomé aire y le conté lo ocurrido. Cuando mencioné el nombre de Eduardo Ramírez, su expresión cambió. «No puede ser».
¿Lo conocías? El jefe asintió lentamente. Era un cliente frecuente. Compraba todos los fines de semana y siempre pedía lo mismo. El frío recorrió mi espalda. Mi jefe se puso una mano sobre la cara y suspiró. Parece que, de alguna forma, quiso despedirse. Salí del restaurante sintiendo que algo me presionaba el pecho. ¿De verdad un muerto había pedido comida? Mi jefe intentó tranquilizarme diciéndome que a veces las almas se aferran a lo que los hacía felices en vida, pero yo no quería pensar en eso. Solo quería olvidar el incidente. Me fui a casa, pero algo me tenía inquieto. Esa noche no pude dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos sentía una presencia en mi habitación, y entonces, en medio del silencio, mi celular vibró. Era un mensaje. Miré la pantalla y era un número desconocido. El texto solo decía: gracias por la última cena. Sentí que el corazón se me detuvo. Mi respiración se aceleró mientras veía la pantalla. No podía ser verdad lo que estaba viendo. Rápidamente marqué el número con mis manos temblorosas, y después de unos segundos, la llamada simplemente se cortó. Intenté buscar por internet el número, pero simplemente no había rastro de él. Me quedé viendo el teléfono, paralizado. ¿Acaso me estaba volviendo loco? Decidí bloquear el número y tratar de dormir, pero el miedo seguía ahí, como un peso en el pecho. Y entonces escuché 3 golpes en mi puerta. Me quedé helado. No podía ser nadie. Era la 1 de la madrugada. Me saqué con cautela y miré por la ventana, pero no había nadie. Cuando me alejé de la puerta, mi celular vibró de nuevo. Era otro mensaje: no olvides las papas. Tiré el teléfono al suelo. Mi corazón latía con fuerza. El miedo se había convertido en pánico. Me senté en la cama tratando de racionalizarlo todo. Hasta por un momento pensé que tal vez lo estaba soñando. Tal vez alguien me estaba jugando una broma pesada. Tal vez, pero no. En el fondo sabía que no era una broma. Lo que había pasado en el hospital era real. ¿Cómo se iban a prestar a esto mi jefe, el doctor, la recepcionista? Todas esas personas. Las personas no están para estos jueguitos. Eduardo Ramírez estaba muerto y de alguna forma me estaba agradeciendo. Pasaron los días y traté de seguir con mi vida, pero cada vez que pasaba por el hospital sentí una presencia, como si alguien me observara. Los mensajes dejaron de llegar, pero la sensación de inquietud nunca se fue del todo. Hablé con mi jefe sobre lo que pasó y él simplemente suspiró. Hay cosas que no entendemos, Gabriel, pero si Eduardo te contactó, fue porque quiso agradecerte de alguna manera. No supe qué responder. Aún hoy en día me pregunto si todo fue real o si mi cabeza estaba muy mal. Pero cada vez que huelo una hamburguesa con papas, siento que alguien en algún lugar me está sonriendo. Unas semanas después recibí una última notificación. Era un pedido sin remitente. El destino, el hospital. El contenido, una hamburguesa con papas. Decidí no hacer el viaje, pero cuando revisé la dirección de entrega, decía claramente: para Eduardo Ramírez. Nunca volví a hacer un reparto al hospital, y desde entonces, cada que recibo un pedido sin nombre, me aseguro de nunca aceptarlo. Tómate un momento para dejar tu like. Eso me ayudaría bastante para que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. Continuamos. La motocicleta avanzaba lentamente por la calle empedrada, esquivando los baches que se formaban con la lluvia de la tarde. Iván ya conocía bien el camino. Había hecho esa entrega muchas veces en los últimos meses. El destino era un edificio de departamentos viejos, de esos con pintura desgastada y balcones llenos de macetas. Se detuvo frente a la entrada, apagó la moto y sacó el paquete de medicamentos de su mochila térmica. Subió los escalones y tocó la puerta del departamento 302. Esperó, pero nada. Frunció el ceño y sacó su celular. «Señor Roberto, ya estoy aquí con su pedido», dijo en un tono amable. Pero del otro lado solo hubo silencio de respuesta. Intentó una vez más, pero esta vez llamó directamente. El tono de llamada resonó en su oído por varios segundos hasta que de pronto la voz ronca y pausada del señor Roberto contestó: «En un momento salgo». Iván suspiró con alivio y esperó. Pasaron un par de minutos, que se hicieron 5 y luego 10, pero la puerta nunca se abrió. Golpeó nuevamente la puerta, pero esta vez con más fuerza. «Señor Roberto». Pero nada. Se encogió de hombros y decidió regresar a la farmacia. Tal vez el señor se había quedado dormido. No era la primera vez que pasaba. Ya era un señor adulto, anciano por decirlo así. Pero cuando llegó de vuelta a la farmacia y le comentó a su compañero que el señor no había respondido, la expresión de su amigo cambió por completo. «¿Iván? ¿Cómo que te contestó?»,
Le preguntó con los ojos muy abiertos. Pues sí, me dijo que bajaba, pero nunca salió. Su compañero palideció. No puede ser. Roberto murió hace 3 días de un paro cardíaco. Mi tía era su vecina. Hasta incluso yo fui al velorio. Iván sintió un escalofrío recorrer su espalda. El celular vibró en su mano. Era un mensaje de WhatsApp. Gracias por traerlo. Nos veremos pronto. Nunca había pasado algo así. Trabajo de repartidor desde hace años, entregando medicinas en la ciudad, y he visto muchas cosas raras en las calles. Pero esto no tiene una explicación. El señor Roberto era un cliente frecuente, un hombre mayor, amable, que siempre pedía sus medicamentos para la presión y algunas vitaminas. Me llamaba directo a mi celular cuando necesitaba algo. Ya ni siquiera hacía el pedido por la aplicación de la farmacia. Cuando me enteré de que había muerto, el frío me recorrió el cuerpo. Yo no soy supersticioso, pero ¿cómo explicas algo así? Mi compañero me dijo que la familia ya había vaciado el departamento y que hasta donde sabía no había nadie ahí. Pero entonces, ¿a quién me había llamado y quién me envió ese mensaje? Esa noche apenas pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, imaginaba el sonido de la voz del señor Roberto, pausada, grave, diciéndome que me abría en un momento. Me propuso no volver a pensar en eso, seguir trabajando como si nada, pero el destino tenía otros planes para mí. Al día siguiente me llegó un mensaje. Era del número del señor Roberto. «Puedes traerme lo mismo de siempre», decía. No supe qué hacer. Por instinto bloqueé la pantalla y me quedé mirando el vacío. Mi mente intentaba encontrar una explicación lógica. Tal vez alguien más tenía su celular, quizás un familiar o alguien que encontró su teléfono y estaba jugando conmigo. Pero pues, ¿quién sería tan descabellado para jugar una broma macabra así? No respondí el mensaje. Lo ignoré y seguí con mi día a día como si nada. Pero mientras hacía mis entregas, la sensación de que alguien me observaba no me abandonaba. En cada semáforo, en cada destino, sentía una presencia extraña a mi alrededor. Caía la noche cuando mi celular volvió a vibrar. No me ha respondido. Mi corazón latió con fuerza. No era posible, no podía ser él. Me armé de valor y respondí el mensaje. «¿Quién eres?». El mensaje fue leído en segundos. Las 2 palomitas azules no se hicieron esperar. 3 puntos suspensivos aparecieron en la pantalla, indicando que alguien estaba escribiendo del otro lado. Esperé y esperé, y tras unos 15 segundos me contestó. «Soy Roberto, ¿puedes traerme lo mismo de siempre?». Se me congeló la sangre. Tenía miedo, pero decidí llamar. Marqué el número con el pulso tembloroso, llevándome el celular al oído. 1, 2, 3 tonos, hasta que alguien contestó. «¿Iván?». Casi solté el teléfono. Era su voz, la misma voz grave, la misma pausa en cada palabra. Colgué de inmediato. No podía ser real. Mi mente luchaba entre la razón y el terror. Decidí que lo mejor era ir al edificio una última vez. Necesitaba ver con mis propios ojos que ese departamento estaba vacío. Subí mi moto y me dirigí hacia allá. Las calles estaban solitarias, iluminadas apenas por la luz anaranjada de los faroles. Cuando llegué al edificio, estacioné la moto y me quedé un momento sentado, respirando hondo. Las ventanas del departamento 302 estaban oscuras. Apreté los puños y subí las escaleras. Frente a la puerta, dudé unos segundos antes de tocar, pero nada. Volví a golpear con más fuerza. «Señor Roberto, ¿está en casa?». El silencio me devolvió la respuesta. Estuve a punto de irme cuando mi celular vibró. Era un mensaje de él. «Estoy aquí adentro. Pasa». Un escalofrío recorrió mi espalda. Mis manos temblaban mientras giraba la perilla. La puerta se abrió y efectivamente el departamento estaba vacío, oscuro, frío. Solo había polvo y un leve olor a humedad en el aire. Di un paso adentro, sintiendo cómo mi propio pulso en los oídos me daba. Entonces mi celular vibró otra vez. «Gracias por venir». De repente, la puerta detrás de mí se cerró de golpe y en la oscuridad escuché su voz. «Sabía que vendrías». El golpe de la puerta retumbó en mi pecho como un disparo. Mi respiración se volvió errática mientras el eco de su voz resonaba en la oscuridad. Volvió a susurrar. «Sabía que vendrías». Mi cuerpo entero se congeló. No podía moverme, no podía pensar. Los segundos se hicieron eternos. Intenté tragar saliva, pero mi garganta estaba seca. La sensación de una presencia en la habitación era abrumadora. Mi mano temblorosa buscó el celular en el bolsillo. Con desesperación, activé la linterna y la luz iluminó el departamento vacío. Pero no estaba solo. En la esquina más alejada, de pie junto a una pared descascarada, había una figura.
No podía ver su rostro. Su silueta era apenas una sombra en la penumbra, pero la reconocí al instante. Era él, el señor Roberto, o lo que quedaba de él. Su cuerpo estaba erguido, inmóvil, con la cabeza levemente inclinada como si me observara desde la oscuridad. La luz de mi linterna parecía no afectarlo. «Gracias por traerme mi medicina», dijo su voz, pero nunca se abrió su boca. Fue como si las palabras resonaran dentro de mi cabeza. El aire se volvió denso, me costaba respirar. Di un paso hacia atrás sin apartar la vista de la figura. ¿Qué es lo que quieres?», logré murmurar, aunque mi voz sonó ahogada. Solo necesitaba una última entrega. Su voz era un eco imposible, retumbando las paredes vacías del departamento. El frío era insoportable, se me entumecían los dedos y entonces la sombra avanzó. No caminó, no se movió como una persona normal, no dio pasos, simplemente se fue deslizando sobre el aire. Mis piernas reaccionaron antes que mi mente. Giré sobre mis talones y corrí hacia la puerta. La jalé con desesperación, pero no se abría. Detrás de mí, la voz se volvía un murmullo que me decía una y otra vez: «Gracias por traerme mi medicina». Con todas mis fuerzas lancé mi cuerpo contra la puerta. Caí al suelo del pasillo con un estruendo, jadeando, con el corazón a punto de reventar. Miré otra vez hacia adentro y el departamento estaba completamente vacío. No había nadie, pero la sensación de que algo me observaba seguía ahí. Corrí escaleras abajo sin mirar atrás. No paré hasta estar sobre mi moto, acelerando con todas mis fuerzas, alejándome de aquel maldito edificio. Esa noche no volví a casa. Fui directo a la farmacia y le conté todo a mi compañero. Al principio pensó que estaba bromeando, pero cuando vio mi cara pálida y las manos temblorosas y la forma tan desesperada que le estaba hablando, se dio cuenta de que iba en serio. Me juró que el departamento había sido vaciado por la familia de Roberto, que nadie había estado ahí desde su muerte. A la mañana siguiente tomé una decisión. Renuncié. No podía seguir haciendo entregas después de lo que había vivido. No podía arriesgarme a volver a ese lugar. El gerente me preguntó la razón. Le dije que simplemente necesitaba cambiar de aires. No le mencioné que la noche anterior, antes de dormir, recibí un último mensaje en mi celular. Era un audio. Cuando lo reproduje, solo se escuchó un susurro, rasposo, helado. «Gracias por venir». Tiré el celular contra la pared y no volví a encenderlo. Han pasado meses desde entonces. Intento olvidar todo esto. Lo logré por un tiempo hasta que una noche, mientras caminaba por la calle, sentí que mi celular vibraba en el bolsillo. Pero pues, yo ya no tenía ese número. Cuando saqué el teléfono y miré la pantalla, casi lo tiro otra vez al suelo. Era un mensaje de un número desconocido, el cual me decía: «Gracias por todo». Sentí el mismo escalofrío recorrer mi cuerpo. Miré alrededor y no había nadie en la calle, o al menos eso creí, porque a lo lejos, en la esquina más oscura, una silueta conocida me observaba. El callejón estaba en penumbras, iluminado solo por la tenue luz de una farola parpadeante. Carlos, un repartidor de Uber Eats, revisó la dirección en su celular mientras se detenía frente a una vecindad de aspecto deteriorado. No le gustaba la zona, demasiado oscura, demasiado silenciosa, demasiado peligrosa, pero era su último pedido de la noche. Suspiró y caminó hacia la reja oxidada, donde una joven de vestido ajustado y mirada seductora lo esperaba. «Pásale, guapo», le dijo, sonriéndole. Carlos vaciló. Su instinto le decía que algo no estaba bien, pero antes de que pudiera responder, la mujer sujetó su muñeca con suavidad. «Está pesado para mí. ¿Me ayudas a llevarlo adentro?» Carlos tragó saliva. Algo no cuadraba, pero su lógica venció a su intuición. No quería parecer grosero y además, que era lo peor que podría pasar. Dio un paso dentro de la vecindad. En cuanto cruzó la puerta, un golpe seco sonó a su espalda. La reja se cerró con fuerza y entonces, de entre las sombras, varias figuras emergieron. Carlos sintió el frío del metal en su espalda. Era un cuchillo. Su respiración se entrecortó y antes de poder reaccionar, todo se volvió oscuridad. Cuando abrí los ojos, lo primero que sentí fue un dolor punzante en la cabeza. Mi cuerpo estaba entumecido. Intenté moverme, pero mis muñecas estaban atadas con una cuerda áspera. Todo estaba oscuro. Lo único que se escuchaba era el sonido de mi propia respiración, entrecortada por el miedo. Intenté recordar qué había pasado: la entrega, la mujer, la vecindad y luego nada. De repente una luz se encendió, cegándome por un instante. Cuando mis ojos se acostumbraron al brillo, vi a 3 hombres de pie frente a mí. Uno de ellos sostenía mi celular. Otro tenía un cuchillo en la mano.
jugando con la hoja como si estuviera decidiendo qué hacer conmigo. El tercero, un hombre de complexión robusta con una cicatriz en la mejilla, fue el que habló primero. A ver, cabrón, va a hacer lo que te digamos, ¿entiendes? Asentí lentamente, tragando saliva. Rápido, veo que en tu cartera tienes unas tarjetas. Quiero que me des la clave. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Sabía hacia dónde iba esto. No tengo dinero, les mentí. El hombre de la cicatriz sonrió y le hizo una señal al de la navaja. El filo se deslizó sobre mi brazo derecho, dejando una línea de sangre que ardía como fuego. Contuve el grito. No me gusta que me mientan, dijo el tipo con cicatriz, acercando su rostro al mío. El hedor a cigarro y alcohol golpeó mi nariz. Vas a darnos acceso a tu cuenta, y si no hay suficiente, le vas a decir a tu familia que te deposite. Sacaron mi celular y lo desbloquearon usando mi rostro. Abrieron la aplicación del banco. Mi cuenta tenía apenas unos 3,000 pesos. ¡Carajo!, gruñó el de la cicatriz. No es suficiente dinero, dijo el de la navaja, presionando la punta contra mi cuello. Entonces, que le hable a su jefecita. Mi sangre se heló. No, a ella no la involucren. Llámala, ordenó el de la cicatriz, acercándome el celular al oído. Las manos me temblaban. Si mi mamá recibía esa llamada, se iba a volver loca del miedo. Ella sufría del corazón y tal vez podría darle un ataque cardíaco. Intenté resistirme, pero el filo del cuchillo se clavó un poco más en mi piel. Con un nudo en la garganta, marqué. El tono sonó 3 veces antes de que su voz sonara del otro lado. Carlos, mijo, ¿estás bien? Te escuchas raro. Quise llorar. Mamá, necesito dinero. ¿Qué es lo que te pasa? Me robaron. Necesito que me deposites lo que puedas. ¿Dónde estás? ¿Estás bien? Sí, solo deposítame por favor. Sentí la mirada de los tipos sobre mí. Uno de ellos tomó el celular. Señora, su hijo tuvo un problemita. No es nada grave, pero si no nos deposita al menos unos 50,000 pesos en la siguiente hora, la historia puede cambiar. Mi madre gritó algo, pero el hombre colgó de golpe. Los 3 tipos se rieron. Vamos a ver qué tanto te quiere tu familia, carnal. Cerré los ojos. Sabía que no teníamos ese dinero. Sabía que estaba jodido. Y lo peor, no veía una salida. Pasaron unos minutos o tal vez fueron horas. Mi sentido del tiempo se había perdido entre el miedo y la desesperación. Uno de los hombres recibió una llamada. ¿Ya tienes la lana? Se hizo un silencio tenso. La cara del hombre se torció en frustración. No me chingue, señora. No me haga perder el tiempo. Colgó de golpe y miró al líder. Dice que no ha podido conseguir el dinero. El de la cicatriz chasqueó la lengua. Pues ni modo. Hay que deshacernos de este cabrón. Mi corazón se detuvo. Intenté moverme, pero la cuerda me cortaba las muñecas. No, espérense. Puedo conseguirles más dinero. El de la cicatriz me miró con burla. ¿Ah, sí? ¿Cómo, cabrón? Conozco otros repartidores. Ganan bien. Puedo decirles que traigan dinero. Solo quería ganar tiempo, pero mi mentira captó su atención. ¿Repartidores?, preguntó el de la navaja. Sí, varios. Incluso se pueden hacer hasta 1,000, 2,000 pesos por noche. El líder se quedó pensativo, pero entonces la mujer que me había hecho entrar se asomó por la puerta. «¡Hey! Hay un pedo allá afuera», dijo con urgencia. El líder frunció el ceño. «¿Qué?» «Hay patrullas dando rondines por la zona». Los hombres empezaron a tensar visiblemente. Mi mente trabajó rápido. Si estaban nerviosos, podía aprovecharlo. Si me dejan ir, les juro que no diré nada. Solté, respirando agitadamente. Los hombres se miraron entre sí. Sabían que mantenerme ahí solo los metería en más problemas. El líder suspiró, chasqueando los dedos. «Amárrenlo y métanlo en la bodega. Luego decidimos qué hacer». Mi esperanza se desplomó. Me arrastraron a un cuarto pequeño y me lanzaron al suelo de concreto. La puerta se cerró con un golpe seco. La oscuridad me envolvió. El sonido de pasos alejándose me indicó que me habían dejado solo. Respiré hondo. Tenía que salir de ahí. Y tenía que hacerlo antes de que decidieran matarme. Me removí, intentando aflojar las cuerdas, pero estaban demasiado apretadas. El miedo subía por mi pecho y entonces escuché algo. Era un sonido. Alguien más respiraba en la habitación. Por lo visto no estaba solo. Intenté ver en la oscuridad, pero lo único que alcancé a notar fueron 2 ojos brillando en la penumbra y una voz susurrante que decía: «No eres el único aquí». Mi piel se erizó. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y supe en ese instante que tenía que salir de ahí. Mi respiración se entrecortó. Los ojos en la oscuridad no se movían, pero sentía su presencia.
Tragué saliva y pregunté con voz temblorosa: ¿quién eres? Pero solo hubo silencio. Entonces la voz susurrante volvió a hablar: tienes que salir de aquí. Mi corazón martillaba contra mi pecho. Intenté ver más allá, pero la oscuridad era impenetrable. ¿Cómo? ¿De qué hablas?, susurré, tratando de no hacer mucho ruido. La ventana. La voz sonaba débil, lejana. Puedes salir por ahí, pero tienes que romperla. Me giré como pude y busqué con la vista. Efectivamente, en la esquina de la bodega había una pequeña ventana sucia y cubierta de polvo, pero estaba demasiado alta. ¡Ayúdame!, pedí en voz baja, pero no hubo respuesta. Volví a mirar hacia donde estaban los ojos, pero ya no había nada. La piel se me erizó. ¿Qué demonios acababa de pasar? No tenía tiempo para pensar en eso. Me arrastré hacia la pared y me puse de pie con dificultad. Mis muñecas seguían atadas, pero sí lograba usar mi peso. Golpeé la ventana con el hombro y el cristal vibró, aunque no se rompió. Volví a intentarlo, pero nada. Respiré hondo. Tenía que hacer más fuerza. Me abalancé y di un golpe con todo mi cuerpo, y entonces el vidrio se rompió. Pero el ruido alertó a alguien afuera. Escuché pasos apresurados y una voz que decía: «¡Rápido, agárrenlo, si quiere escapar!». Volví a golpear la ventana con toda mi fuerza. Esta vez se hizo añicos. Los pasos se acercaban. Me impulsé con los brazos y metí la cabeza por el hueco. Los vidrios rotos rasgaron mi piel, pero no me detuve. Saqué un hombro. Unos dedos agarraron mi pie. «¡No, cabrón! ¿A dónde crees que vas?». Me retorcí con desesperación. Con un último esfuerzo, pateé hacia atrás con todas mis fuerzas. Sentí como el tipo perdía el equilibrio. Me arrastré por el hueco. Caí en el callejón. El dolor fue intenso, pero no me detuve. Corrí como nunca en mi vida. Escuché gritos detrás de mí, insultos, amenazas, pero no me detuve. Salí del callejón y llegué a una avenida iluminada. No miré atrás. Mis piernas temblaban. Vi un taxi detenido en un semáforo y sin dudarlo me lancé hacia la puerta y la abrí. «¡Rápido, por favor! ¡Me quieren matar!». El taxista me miró con desconfianza, pero cuando vio la sangre en mis manos, arrancó sin preguntar. Me desplomé en el asiento. Estaba a salvo, al menos por ahora. El taxi me dejó cerca de una estación de policía. Entré tambaleándome con la ropa rasgada y las muñecas enrojecidas por las cuerdas. Un oficial me miró extrañado. «¿Qué pasó, joven? ¿Lo tenían secuestrado?». Le conté todo. Omití la parte de la voz de la oscuridad. No quería que pensaran que estaba loco. Tomaron mi declaración y enviaron patrullas a la vecindad. Unas horas después me informaron que no encontraron a nadie, pero se hallaron algo más. En la bodega donde me habían encerrado, descubrieron rastros de sangre seca y una cadena en el suelo. Alguien más había estado ahí antes que yo, o tal vez todavía lo estaba. Un escalofrío recorrió mi espalda. Nunca volví a hacer entregas en esa zona. Nunca supe qué fue de los tipos que me secuestraron, pero lo que más me perturbó fue otra cosa. Una semana después, en un grupo de repartidores, alguien publicó un mensaje: «Cuidado con los pedidos en la vecindad de la calle Guerrero. Anoche intentaron secuestrar a otro compañero. Lo encerraron en la misma bodega». Dijo que escuchó una voz que le ayudó a escapar. Al parecer, no fue el único. Alguien o algo estaba ayudando a los que caían en la trampa, y todavía estaba ahí, esperando. Decidí dejar el trabajo. No podía seguir repartiendo después de lo que viví. La pantalla del celular se encendió de repente, iluminando la oscuridad de la habitación. Era domingo por la noche. La aplicación de comida parpadeaba con un nuevo pedido. La dirección era la misma de siempre: una casa en un barrio tranquilo al sur de la ciudad. La orden también era la misma de todos los domingos: hamburguesa con papas grandes y una malteada de chocolate. Nada parecía fuera de lo común, excepto por un pequeño detalle: la persona que había hecho el pedido llevaba 3 días muerta. «Buenas noches, Foster. Mi nombre es Sebastián. Tengo 26 años y soy de Tlaxcala. Sabes, ser repartidor de comida tiene sus cosas buenas y malas. Lo bueno es que puedes escuchar tu música favorita mientras conduces y, si tienes suerte, te dejan buenas propinas. Lo malo es que pasas horas en la moto, llueva o truene, y te toca lidiar con todo tipo de clientes, desde los más amables hasta los que te tratan como si fueras un sirviente. Pero lo que me pasó aquella noche, eso fue algo que jamás podré olvidar». Era domingo, cerca de las 9:30 de la noche, y ya estaba cansado. Había tenido un turno pesado, pero decidí tomar un último pedido antes de regresar a casa. Me llegó la notificación en la aplicación: «Pedido en proceso, recógelo en Hamburguesas JR». Al ver la dirección, no me pareció extraña. Ya había llevado pedidos a esa casa antes. De hecho,
Recordaba vagamente que el cliente solía pedir siempre lo mismo cada domingo. Lo tomé sin pensarlo mucho y me dirigí al restaurante. Llegué al local de comida y estacioné la moto. Apenas entré, uno de los empleados me saludó con una sonrisa cansada. «Un último pedido, dijo mientras sacaba la bolsa con la comida. «Creo que ya has ido a esa dirección antes, ¿no?» «Sí, me suena. Siempre pido lo mismo los domingos, ¿no?», respondí mientras revisaba que todo estuviera en la bolsa. «Pues ese cliente es fiel. Lleva años pidiendo sin falta cada semana. Seguro ya hasta te sabes el camino de memoria». Asentí, tomé la bolsa y salí del restaurante. Subí a la moto y conduje hacia la dirección. La calle estaba tranquila, con pocas luces encendidas. Cuando llegué, estacioné frente a la casa y noté algo extraño. Todas las ventanas estaban oscuras. No había señales de que alguien estuviera despierto. Me acerqué a la puerta y toqué el timbre. Esperé unos segundos, pero nadie respondió. Toqué de nuevo y justo cuando estaba a punto de marcar el número del pedido, la puerta se abrió lentamente. Una mujer mayor apareció en el umbral. Tenía el rostro demacrado, con los ojos rojos hinchados como si hubiera estado llorando. Me miró con una mezcla de confusión y horror. «Buenas noches, señora. Traigo un pedido para...». Miré la pantalla del celular para verificar el nombre. «Para Daniel». La mujer se quedó en silencio por un momento. Luego, sus labios temblaron y su expresión cambió a puro terror. «¿Daniel?», susurró con voz quebrada. «Sí, señora. Aquí dice que él hizo el pedido hace unos minutos». La mujer se llevó la mano a la boca, conteniendo un sollozo. Dio un paso hacia atrás, tambaleándose, y apoyó una mano en la pared como si le faltara el aire. En ese momento supe que algo estaba muy mal. «No puede ser», murmuró. «Mi hijo, mis 2 hijos, murieron el jueves». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Miré la aplicación de nuevo, esperando encontrar algún error, pero ahí estaba el pedido, con el nombre y la dirección correctos. Tragué saliva, sin saber qué decir. La mujer seguía mirándome, esperando una respuesta, pero yo estaba tan desconcertado como ella. Yo intenté hablar, pero las palabras no salían. «Tal vez alguien más en la casa hizo el pedido». La mujer negó con la cabeza. «No hay nadie más aquí. Vivo sola. Y Daniel, él siempre pedía lo mismo los domingos. Era nuestra tradición, pero pues él ya no está». El silencio se volvió insoportable. Miré la bolsa de comida en mis manos. El peso de la situación cayó sobre mí de golpe. Un pedido hecho desde un celular que no debería estar activo. Una madre de luto. Una entrega que no tenía sentido. «Debe haber sido un error», murmuré, más para convencerme a mí mismo que para ella. La mujer sollozó y se cubrió el rostro con las manos. No supe qué hacer. Después de unos segundos, extendí la bolsa hacia ella. Tal vez él solo quería cenar una última vez. Ella me miró con lágrimas corriendo por su rostro. Dudó un momento, pero luego tomó la bolsa con manos temblorosas. «Gracias», susurró suavemente. Me dijo: «Espérame un momento». Se metió a su casa y sacó un billete y me dijo con lágrimas entre los ojos: «Quédate el cambio. Muchísimas gracias». Asentí sin saber qué más hacer. Me giré y caminé de regreso a la moto, sintiendo un nudo en el estómago. Encendí el motor y salí de ahí lo más rápido como pude. Pero la sensación de que algo no estaba bien no desapareció del todo. Y cuando volví al restaurante para contar lo sucedido, lo que me dijeron solo empeoró todo. El camino de regreso al restaurante se me hizo eterno. Aceleraba sin darme cuenta, con el corazón golpeando en mi pecho y un nudo en la garganta. No podía dejar de pensar en la mirada de esa madre, el temblor de sus manos al sostener el celular de su hijo muerto. Cuando finalmente llegué, estacioné la moto de golpe y entré al local sin siquiera quitarme el casco. Los empleados y el dueño estaban allí, conversando, mientras limpiaban las últimas mesas antes de cerrar. «Hey, regresaste rápido», comentó el encargado, sin levantar la vista. Yo seguía pálido, con el sudor pegándose a mi cuello. «Tienen que escuchar esto», dije, sintiendo cómo la voz me temblaba. Todos notaron mi expresión y dejaron de hablar, mirándome con extrañeza. Respiré hondo y les conté todo, desde el nombre hasta la reacción de la madre. Nadie me interrumpió. El gerente frunció el ceño, con los brazos cruzados, y los demás solo se miraron entre ellos, cada vez más tensos. Cuando terminé de hablar, hubo un silencio espeso. Entonces, el dueño suspiró y se sentó en una de las sillas. «Yo lo conocía», dijo, con una voz grave.
Mis piernas empezaron a temblar. Me dejé caer en una silla, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. Se llamaba Daniel. Pedía aquí todos los domingos en la noche. Siempre pedía lo mismo. No era un tipo que diera problemas. Era de esos clientes que ya se sienten parte de la familia del negocio. Pero intenté decir con la boca seca: ¿cómo es esto posible? El gerente me miró fijamente. Se notaba que intentaba mantener la calma, pero también estaba pálido. Murieron hace una semana, dijo con pesar. Fue un accidente. Un carro los embistió a él y a su hermano menor cuando salían de una tienda. Fue muy triste. Muchos lo conocíamos. No sabía qué decir. Todos en el restaurante estaban en silencio. Solo se escuchaba el sonido de los refrigeradores y la máquina de café. Debe haber sido un error en la aplicación, susurró uno de los cocineros, intentando convencerse a sí mismo. Pero todos sabíamos la verdad. Intenté dormir esa noche, pero no pude. Cada vez que cerraba los ojos, imaginaba a Daniel, con su celular en la mano, pidiendo su última cena. Al día siguiente volví al restaurante por otro pedido. Algo me hizo mirar la aplicación de pedidos nuevamente. Busqué el historial, esperando ver el nombre de Daniel, pero no había nada. Ningún pedido registrado a su dirección, ningún movimiento inusual, como si nunca hubiera existido. Pero yo sabía la verdad, todos lo sabíamos. Daniel se despidió de todos de la manera en la que siempre lo había hecho, haciendo su último pedido de los domingos. Con el tiempo aprendí a convivir con la historia. No la compartí con nadie más que los compañeros del restaurante, pero nunca dejaron de hablar de ello. A veces, cuando pasaba frente a la casa de Daniel durante mis entregas, no podía evitar ver por la ventana en la sala. En algunas ocasiones, justo cuando la luz del faro de mi moto iluminaba el vidrio, me parecía ver una sombra, como si alguien estuviera ahí, esperando su pedido una última vez. Tómate un momento para dejar tu like. Eso me ayudaría bastante para que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. Continuamos. El asfalto mojado reflejaba las luces de los postes, distorsionando la realidad en pequeños charcos oscuros. La noche se había sentado en un frío denso y la carretera, una vía secundaria poco transitada, se extendía en la penumbra como una lengua de sombra. Un repartidor avanzaba por la ruta. Su motocicleta rugía bajo la lluvia intermitente. El casco le cubría la cabeza y sus pensamientos iban y venían entre la entrega y el deseo de volver pronto a casa. Entonces lo vio. Un pequeño niño, no mayor de 7 años, de pie en medio del camino. Vestía un suéter viejo, pantalones cortos y estaba descalzo. Sus ojitos brillaban con la luz de la moto, reflejando algo inusual. El repartidor frenó de golpe, sintiendo que su corazón tamborileaba contra su pecho. Una vez que se detuvo, le preguntó: ¿qué haces aquí, niño?, alzando la voz por encima del motor. El niño no respondió de inmediato, solo lo miró con una expresión neutra, antes de levantar la mano en un gesto de súplica. Mi mamá, no la encuentro. Desapareció. El repartidor tragó saliva. No había casas cercanas ni autos estacionados, solo el niño, parado en medio de la nada, pidiendo ayuda en una carretera solitaria. Un escalofrío recorrió su espalda. No sabía que lo que estaba a punto de hacer cambiaría su vida para siempre. Buenas noches, Foster. Mi nombre es Juan. Tengo 27 años y llevo casi 4 años trabajando como repartidor en una aplicación de comida a domicilio. He hecho entregas a todo tipo de clientes, desde oficinistas hasta borrachos que ni siquiera recuerdan haber pedido. Sin embargo, la noche en que me encontré con el niño en la carretera es algo que jamás podré olvidar. Era sábado por la noche y me había tocado un pedido en una colonia retirada, cerca de un área con muchos terrenos baldíos y pocos postes de luz. No era mi primera vez entregando ahí, pero siempre me daba mala espina. Algo en la oscuridad de esas calles me hacía sentir observado. Iba en mi moto, revisando el GPS, cuando lo vi. Era un niño de aproximadamente unos 6 o 7 años, delgado, con el cabello pegado en la frente por la humedad. Estaba parado en medio del camino, mirándome fijamente. Mi primer pensamiento fue que podría ser una trampa. Todos los repartidores sabemos que algunas bandas usan niños como carnada para atraer víctimas, pero algo en él, algo en su expresión, no cuadraba con un simple engaño. Frené la moto a unos metros de distancia y me quedé observándolo. «Oye, niño», le dije, bajando un poco la visera del casco, «¿qué haces aquí solo?». Él titubeó un momento y luego dijo en un tono apagado: «Mi mamá desapareció». Un escalofrío me recorrió la espalda. Miré a los lados, esperando ver algún adulto, pero la carretera estaba vacía. No había casas cercanas ni autos estacionados.
Por un momento dudé. Si me bajaba, corría el riesgo de que alguien saliera de los matorrales y me asaltara. Pero si no hacía nada y de verdad este niño estaba perdido, ¿cómo iba a poder dormir tranquilo después de esto? Suspiré apagando el motor. ¿Cómo que desapareció?, pregunté, bajándome de la moto, pero sin alejarme demasiado. Él me miró con esos ojos oscuros, inexpresivos. Se la llevó un hombre, no la encuentro. Mi corazón latió con fuerza. ¿Dónde vives? ¿Cómo te llamas? El niño dudó. No sé. Mi piel se erizó. Todo estaba mal. Saqué mi celular para llamar a la policía. Voy a pedir ayuda, ¿ok?, le dije, tratando de sonar calmado. Pero justo cuando iba a marcar, el niño desapareció de mi vista. Un segundo estaba ahí, mirándome, y al siguiente, la carretera estaba vacía. Mis manos se tensaron alrededor del celular. Me giré en todas direcciones, sintiendo un nudo de hielo en el estómago. «Niño, ¿dónde estás?», llamé, buscando y volteando por todos lados. Pero nada, solo el viento agitando los arbustos. Sentí un sudor frío recorrer mi espalda. No entendía qué acababa de pasar, pero sabía que no me quería quedar más tiempo ahí. Encendí la moto y salí de ese lugar a toda velocidad. Esa noche no pude dormir bien. Algo dentro de mí se negaba a aceptar lo que había visto. Tal vez había sido mi imaginación. Tal vez el niño simplemente corrió hacia los matorrales y no lo vi moverse. Pero no podía quitarme su imagen de la cabeza. Al día siguiente, mientras esperaba un pedido en un restaurante, decidí contar lo que me había pasado en un grupo de repartidores de mi ciudad en WhatsApp. ¿Alguien más ha visto un niño en la carretera en la colonia San Miguel? Se veía perdido, pero desapareció cuando intenté llamar a la policía. A los pocos minutos, la notificación de un mensaje apareció en la pantalla. «No chingues, a ti también te pasó». El mensaje era de un repartidor que conocía de vista, Ricardo. Antes de que pudiera responder, otros comenzaron a escribir. «A mí también, fue hace como 2 meses. Me pidió ayuda y cuando quise llamar a alguien, ya no estaba. ¿Saben? Yo lo vi el año pasado. Me pidió que lo ayudara a encontrar a su mamá, pero cuando le pregunté su nombre, desapareció». Mi piel se erizó al escuchar las experiencias de mis compañeros. Esto no era algo que me había pasado solo a mí. Decidí responder. ¿Saben quién era o por qué aparece ahí? Hubo un silencio en el grupo, y luego un mensaje apareció en la pantalla. Dicen que hace unos años una mujer y su hijo vivían en una casa cerca de esa carretera. Un día la mujer desapareció. Nadie sabe qué le pasó. El niño se quedó solo y murió de hambre o frío. Nunca se supo bien. Desde entonces se le aparece a la gente pidiendo ayuda para encontrar a su mamá. En ese momento sentí como mi cuerpo se tensó. Me quedé viendo la pantalla por varios segundos, sintiendo que un vacío me oprimía el pecho. El niño que había visto esa madrugada no era real, o al menos no en el sentido convencional. Respiré hondo, tratando de convencerme de que tal vez todo tenía una explicación lógica, pero en el fondo una parte de mí sabía que no la había. A partir de esa noche dejé de hacer entregas en esa zona, porque aunque no creo en fantasmas, sé lo que vi. Pasaron varios días y aunque intenté dejar el tema atrás, no podía sacarme de la cabeza al niño. Su rostro inexpresivo, sus ojos oscuros, la forma en que simplemente desapareció de la nada. Seguí trabajando con normalidad, evitando la zona de la carretera donde lo vi. Sin embargo, una noche, la aplicación me mandó una entrega justo a ese rumbo. Rechacé el pedido de inmediato, pero unos minutos después me cayó otro, y otra vez era la misma colonia. Mi piel se erizó. Algo no estaba bien. Decidí apagar la aplicación y volver a casa. Mientras manejaba por las calles semivacías, sentí que la temperatura descendía de golpe. El aire se volvió más pesado y mi respiración se hizo más corta. Y entonces lo vi otra vez. El niño estaba en la banqueta, sentado con la cabeza agachada. Esta vez no frené. Aceleré y me fui de largo. Pero justo cuando pasé junto a él, levantó la cabeza y me miró. Pero su rostro había cambiado. Sus ojos eran completamente negros y su boca estaba abierta como si estuviera gritando, pero no emitía ningún sonido. Mi corazón se detuvo por un segundo. Giré el manillar de la moto con desesperación, casi perdiendo el equilibrio. Sentí que algo me tocaba la espalda, algo frío. Salí disparado sin mirar atrás, con el pecho apretado por el pánico. No sé cuánto tiempo conduje, pero cuando finalmente me detuve en una gasolinera, mis manos temblaban. Miré a mi alrededor, respirando agitadamente, pero no había nadie. Estaba solo.
pero una sensación de opresión me recorría el cuerpo, como si algo o alguien todavía estuviera conmigo. Después de esa noche empecé a tener pesadillas. Siempre eran similares. Iba en mi moto, en medio de la carretera, y el niño aparecía de la nada, mirándome fijamente. A veces intentaba hablarme, pero su boca no se movía. Otras veces simplemente se quedaba ahí, con su rostro inexpresivo. Lo peor era que cada vez que despertaba, sentía que no estaba solo en mi cuarto. Han pasado varios meses desde aquella noche. No volví a ver al niño en la carretera, pero aún tengo la sensación de que sigue ahí, que sigue pareciéndose a otros repartidores, pidiendo ayuda para encontrar a su madre. De vez en cuando en el grupo de WhatsApp, algún repartidor nuevo pregunta: ¿alguien más ha visto un niño perdido pidiendo ayuda en la carretera? Pero nadie responde. Solo dejamos el mensaje en visto, porque sabemos que no está buscando una respuesta, solo está esperando a su próxima víctima. La lluvia caía con fuerza sobre la ciudad cuando Miguel estacionó su motocicleta frente a la dirección indicada en la aplicación. La calle estaba oscura, mal iluminada por un par de faroles titilantes, y las casas parecían todas iguales: fachadas grises, portones oxidados, ventanas cerradas con cortinas gruesas. Tocó el claxon 2 veces, como siempre lo hacía cuando nadie salía a recibir el pedido de inmediato. Revisó la hora en su celular. Era tarde. Justo cuando estaba a punto de mandar un mensaje al cliente, la puerta negra de la casa frente a él se abrió lentamente, pero del interior no salió nadie. Miguel frunció el ceño y se esperó unos segundos. Normalmente los clientes asomaban la cabeza o te hacían una seña con la mano, pero esta vez solo había silencio y oscuridad dentro de la vivienda. Un escalofrío le recorrió la espalda. Llevó su mano derecha al bolso térmico y sacó la bolsa con la comida. «Buenas noches», llamó, pero su voz sonó extrañamente apagada por la lluvia. No hubo respuesta de vuelta. Dio un par de pasos hacia la puerta, sintiendo el agua empapando sus botas. Desde donde estaba, alcanzaba a ver un pasillo largo y un par de cuartos con puertas entreabiertas. No había luz en ninguna parte. Un olor fuerte llegó hasta su nariz, algo entre humedad, sudor y parecía ser hierro. Miguel sintió el instinto de salir corriendo de ahí. Justo en ese momento, una mano pálida emergió de la oscuridad y tomó la bolsa de comida. No dijo nada, no agradeció, solo tomó el pedido y se metió de nuevo en la casa. Miguel se quedó paralizado unos segundos. La puerta no se cerró del todo, y en un breve momento en que la sombra se alejó con la comida, alcanzó a ver algo más. En el suelo había una mancha oscura. No era agua, era roja y espesa. Cuando monté de nuevo a mi moto y salí de ahí, sentí el cuerpo más tenso de lo normal. Estaba acostumbrado a hacer entregas en lugares raros, en barrios peligrosos o en zonas donde prefería no bajarme del vehículo, pero nunca había sentido lo que sentí en esa casa. El camino de regreso me pareció eterno. Cada semáforo en rojo se sentía como una trampa, cada coche a mi lado como una amenaza. No paraba de repetirme lo que había visto: la casa oscura, la mano pálida, la mancha en el suelo. Intenté convencerme de que era mi imaginación, que quizás solo era una casa normal con alguien enfermo dentro, pero algo en mi interior me decía que no. Cuando llegué a casa, me quité el casco y fui directo a lavarme las manos, como si quisiera quitarme algo más que la humedad de la lluvia. Pero no importaba cuánto me frotara los dedos, aún seguía el hormigueo en la piel. No pude dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía la puerta entreabierta y la sombra moviéndose en la oscuridad, y sobre todo, recordaba la mancha en el suelo. Los siguientes días intenté olvidarme del asunto. Seguí con mis entregas como siempre, tratando de no pensar en lo que había visto, pero no importaba cuánto lo intentara. Esa sensación de que había estado en un lugar donde no debía estar no desaparecía. Para despejarme un poco, decidí comentar la experiencia en el grupo de WhatsApp de los repartidores. Ayer entregué en una casa bien rara, banda. No sé, pero olía raro y todo estaba oscuro. No sé si me sugestioné, pero sentí que algo no estaba bien. En menos de un minuto, uno de los repartidores más viejos que conocía me respondió: ¿Dónde fue? Le pasé la dirección por privado. Su respuesta me puso la piel de gallina. No vuelvas a ir ahí, güey. Mejor olvídate de esa casa. Un par de minutos después, otro repartidor comentó algo que hizo que el estómago se me revolviera. Esa casa es de lacras, bro. A un compa le tocó entregar ahí y dice que vio a 2 vatos amarrados adentro. Se hizo pendejo y se largó en chinga. No supe qué contestar. Mi mente empezó a atar cabos. La casa oscura, la mano pálida, la mancha en el suelo. No era solo una casa rara, era una casa de seguridad.
un lugar donde los secuestradores esconden a sus víctimas, donde las torturan y las mantienen encerradas y luego las desaparecen. Sentí un hueco en el estómago. Pude haber llamado a la policía, pude haber hecho algo, pero no. Solo entregué el pedido y me fui. Dejé que siguieran haciendo lo que estuvieran haciendo ahí dentro. Los mensajes en el grupo siguieron llegando, pero dejé de leerlos. Bloqueé el celular y me quedé sentado en mi cama, sintiéndome un miserable. No podía hacer nada ahora. Lo único que podía hacer era olvidar, o al menos intentarlo. No pude olvidar el tema, por más que intenté seguir con mi vida, hacer mis entregas como siempre y fingir que nada había pasado. Cada vez que pasaba cerca de esa misma zona, el recuerdo me golpeaba con fuerza. Sabía lo que había visto, sabía lo que esa casa escondía, y sabía que no hice nada al respecto. 2 semanas después tuve que pasar por ahí de nuevo. No por una entrega, sino porque la calle era una de las principales rutas de regreso a mi casa. Cuando me acerqué, mi corazón empezó a latir más fuerte. La casa parecía estar completamente abandonada. Las ventanas que antes estaban cubiertas con cortinas gruesas, ahora estaban abiertas. No había muebles por lo visto, no había luces, no había rastro de nada. La puerta parecía estar entreabierta, meciéndose ligeramente con el viento. No debía detenerme, debía seguir de largo, pero mi cuerpo se movió por sí solo. Aparqué la moto en la esquina y caminé lentamente hacia la casa. Un agua insoportable llegó hasta mi nariz, una mezcla de humedad, basura y algo más, algo que desearía no haber identificado. Me asomé por la puerta entreabierta. El suelo estaba manchado, no era agua. Había rastros de lo que parecían ser marcas en las paredes, como si alguien hubiera rascado con desesperación. Me sentí mareado en ese momento. Sabía lo que significaba. Sabía que ahí habían estado personas. Sabía que no todos habían salido con vida. Mi estómago se revolvió, pero antes de que pudiera alejarme, algo en el suelo llamó mi atención. Eran manchas rojas de sangre. Salí de ahí lo más rápido que pude. No sabía qué es lo que estaba pasando y no sabía si alguien me estaba vigilando. Solo sabía que lo que ocurrió en esa casa nunca debió de haber pasado. Esa noche no pude dormir, no solo por el miedo, sino por la culpa. ¿Y si hubiera llamado a la policía? ¿Y si hubiera hecho una denuncia anónima? ¿Y si hubiera hablado con alguien? Tal vez hubiera podido salvar a alguien, o tal vez no, pero nunca lo sabría. Después de eso, trataba de evitar la calle. Han pasado meses desde aquella noche. Intenté convencerme de que no podía haber hecho nada, de que era mejor no meterse en problemas, pero cada vez que miro mi reflejo en el espejo, veo a alguien distinto, alguien que tuvo la oportunidad de hacer algo y no la aprovechó. Quiero agradecer a todos los que se toman el tiempo para apoyar el canal, dejando su like, comentando y compartiendo con sus amigos los videos de terror nocturno. Gracias a ese apoyo, ustedes me ayudan a que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. ¿Qué te pareció el video? ¿Te ha gustado? Si llegas hasta acá, házmelo saber comentando la palabra último pedido para saber que terminaste el video. Si las historias te gustaron, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir el video con tus amigos para que la comunidad de Terror Nocturno siga creciendo. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más.